El hombre sano no tortura a otros, por lo general. Es el torturado el que se convierte en torturador. Carl Gustav Jung. Muy buenas noches a todos, les saludo desde la bella ciudad de Medellín. Mi nombre es Andrés Urrea y como cada lunes a las 7:30 de la noche les estoy acompañando en su programa de Psicología Holística Trascendental. Lo pueden escuchar a través de nuestra página web www.psycholt.com. En nuestro blog pht9.blogspot.com y en diferido por nuestro canal de YouTube Psicología Holística Trascendental. El día de hoy, siguiendo con la programación previa al taller Las Heridas del Ser, que se realizarán en Medellín próximamente y del que ya pueden regalarnos sus datos en el enlace que se comparte tras la emisión del programa para un posterior contacto con ustedes e indicarles los detalles del mismo. Hoy entonces hablaremos de la primera herida. La semana pasada estuvimos abordando un poco el tema del cómo y cuándo surgen las heridas y cuál es el mecanismo que usamos para engañarnos y engañar a los demás en relación con mostrarnos tal cual somos, mostrarnos o dejarnos de mostrar para podernos adaptar. Hablábamos entonces de lo que es la máscara. En esta ocasión la primera herida que vamos a tratar será el rechazo. Para iniciar les traigo una frase anónima que cita: nunca rechaces a nadie en la vida, porque las personas nos dan felicidad y las malas nos dan experiencia. Ambas son esenciales. Esto refiriéndose a las buenas y las malas personas, si queremos categorizarlas de alguna forma, aunque ya como veíamos con lo de la máscara y ampliando un poco con lo de la sombra, podemos decir que son solo categorías, realmente no hay nadie bueno ni malo. Pero es muy cierta esta frase: las buenas personas nos brindan felicidad, tranquilidad, y las malas personas no es que nos brindan algo malo realmente, sino experiencia. Nos fortifican cada vez más. ¿Qué es el rechazo? Sería la primera pregunta. Muchas veces lo confundimos con abandonar, pero aunque ambos términos sean similares, el abandonar es distanciarse de alguien por X o Y motivo, mientras que el rechazo es una aversión al otro, es no desear tenerlo cerca. El rechazo es muy doloroso, sentimos un vacío interior, además de la ira y el resentimiento que surge en ciertas ocasiones, y en otras además surge la culpa, entre tal vez otras sensaciones que puedan surgir. Digamos que estas son las más importantes: odio, resentimiento, ira, culpa hacia uno mismo. Un ejemplo claro es cuando nace un niño del sexo opuesto al deseado, pues se afirma que solo las almas que han deseado el rechazo son atraídas a este entorno. Sin embargo, el progenitor puede no querer rechazar al neonato. Es bueno tener en cuenta que el padre del niño, que también se sienta rechazado, lo expresa en la poca tolerancia a la frustración y en la ira. No es voluntario rechazar al menor. La persona rechazada siempre está a la defensiva, siempre está dispuesta a ver todo bajo un filtro de heridas. Desde que el sujeto comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. Entonces ya empezamos a hablar de las máscaras. Esta sería entonces, en relación a esta primera herida, nuestra primera máscara, la máscara de huida. Muchas veces la máscara huidiza se convierte en un rasgo primario de la personalidad y por ende en la forma en cómo afrontamos nuestra vida. El sujeto quiere desaparecer, autoanularse, lo expresa con su cuerpo, parece esconderse, se encorva. El huidizo duda de su derecho a la vida, a existir. Cada polaridad está bien marcada, el lado izquierdo al derecho difieren en su cuerpo y en su ser. Su cuerpo, ya que estamos hablando del cuerpo, está contraído, pues parece
que la persona se contrae en sí, encorvándose como ya se decía, y además contrae todas sus extremidades. El huidizo se caracteriza por tener poca tensión, mantiene, como se dice coloquialmente, en la luna o en las nubes. Su mirada muestra temor, sin embargo, es a veces vacía. Esto como para nombrar algunos rasgos que son identificables a simple vista. Portar una máscara significa no ser uno mismo, como ya se había mencionado en el programa anterior. Es una huida a quienes somos, creemos que nos está protegiendo y que lo hará para siempre, pero es un error. La primera reacción que tiene el huidizo es, valga la redundancia, huir. Pero más que huir, es huir de la realidad. En el caso de los niños, quienes acuden a su imaginación para huir de su entorno, ahí es cuando se distraen, no se sienten conformes. Sin embargo, tratan de llamar la atención para que sepamos que existen, de lo cual se puede concluir algo muy importante, y es que en realidad no aceptan y no quieren ser rechazados. Solo huyen de este rechazo, huyen de esta situación, de eso que les angustia, de esta herida. Se ausentan incluso para ser extrañados. En otros casos, cuando el sujeto es huidizo y la madre se da cuenta, el niño se ve sofocado por esta, incrementando su conducta de deseo a escapar. Ya cuando crece se vuelve evitativo en las relaciones, temiendo de nuevo el rechazo. Entonces hay una indefensión sentida por su parte. La persona prefiere ignorar lo material, pues esto limita sus opciones de escape, aunque aclaro algo, no con esto pretendo fomentar el materialismo y el maldito consumismo. Si le preguntas sobre las cosas del mundo, habla dudosamente sobre si puede ser feliz aquí, todo lo relaciona con el espíritu, pero esos desapegos no suelen ser adaptativos. Por eso digo, no es que la persona deba ser materialista, sino saberse desapegar de lo mundano de una manera más congruente y adaptativa, y no por el simple mecanismo de defensa. Decía entonces, esos desapegos defensivos, más que adaptativos, le dificultan al sujeto su desempeño en la vida sexual y afectiva, pues dicen que esto los saca de lo espiritual. A la persona huidiza le es difícil tener una vida sexual normal, entre otras cosas.
Ahí teníamos a Wooden Legs con la canción David y Goliat. Una canción muy bonita, muy melódica, por decirlo de alguna forma. Bueno, continuando con el tema, normalmente la personalidad huidiza o la herida de rechazo son producto de la ausencia o rechazo de su progenitor del mismo sexo. Si es mujer, su madre, y si es hombre, su padre. El progenitor del mismo sexo cumple con funciones como enseñar a amar, a amarnos y dar amor, mientras que el del sexo opuesto a recibir amor, también muy importante a la hora de la congruencia y la forma en cómo nos relacionamos con el otro. El no aceptar este progenitor que nos ha causado heridas, no lo utilizamos como un modelo a seguir, lo que consecuentemente nos trae no aceptarnos libremente. El huidizo es un ser humano que se considera nulo, sin valor. Por este motivo utiliza cualquier medio para ser perfecto y adquirir valor ante sus propios ojos o ante los demás. La persona más utilizada, las palabras que utilizan las personas con esta máscara y con esta herida suelen utilizar cierto tipo de palabras. Entre las más usadas son la de nulo o nada. Muchas veces esta sensación de ser nulo se relaciona con la humillación paterna. Hablo de paterna incluyendo también la materna. Ya decía que depende del sexo, si es niña respecto a la mamá y si es niño respecto al papá. Otra palabra que evoca el rechazo es inexistente. Frente a las preguntas sobre la vida íntima y cotidiana responde como inexistente o que no marcha bien. El huidizo también utiliza la palabra desaparecer, por lo que siempre prefiere la soledad, ya que en casos de mucha atención no sabe cómo obrar. Parecería que su existencia fuera excesiva. En familia o en cualquier otro tipo de grupo desaparece, cree que va a sufrir experiencias desagradables sin tener derecho a refutar diferencias. Él usa una máscara que lo mantiene anónimo en la soledad, pasando por desapercibido. Se le considera a alguien solitario, por lo que se le deja solo. A esto se le conoce en psicología como el efecto Pygmalion o profecía autorrealizada, autocumplida. Es decir, el huidizo no quiere en realidad ser rechazado, pero su conducta de huida, de aislamiento, de rechazo a los otros, porque termina haciendo lo que no le gusta, termina también rechazando a los otros, genera en esos otros, en esas personas, que lo dejen solo y le retribuyan con lo que está dando, con rechazo, corroborando así que es un ser nulo, inexistente, rechazado por los demás, y aumentando su sensación de vacío y las emociones negativas que están involucradas en ellos. Mientras más se aísla, más invisible parece volverse. De esta manera queda dentro de un perpetuo círculo vicioso que consiste en cada vez estar más solo y sentir rechazo, y todo por causa de su máscara. No quiere ver el estado de sus heridas, las rechaza, puesto que rechaza la realidad, mantiene en astral, está en un estado de contemplación. Mientras más grande sea la herida de rechazo, rechazará a los demás. Lo curioso es que con frecuencia él alimenta este círculo. Bien se había mencionado antes, se compara con los demás viéndose así inferior, por consiguiente se ve involucrado en una ambivalencia. Cuando es elegido no lo cree, lo niega, pero cuando no, se siente aislado. Tiende entonces a corroborar su teoría. Efecto Pygmalion. Se puede ver que el huidizo cree que sus palabras, actos, emociones y sentimientos no tienen lugar para el valor, lo que le lleva al pánico. Él se programa para esto. Siempre siente gran tensión al expresar sus ideas y actos, viéndolos como algo poco aportante.
La persona con esta máscara presenta síntomas psicosomáticos que puede ser problemas en la piel, puesto que es el órgano de contacto con el otro. En su inconsciente afirma que al ser tocado o tocados por otros, se sienten invadidos o sacados de su caparazón. Entonces utilizan su propio cuerpo como una caparazón, como una armadura para aislarse del mundo, para aislarse del otro. Hay un libro muy bonito llamado La enfermedad como camino, que habla muy bien de esto. Cómo utilizamos nuestro cuerpo para somatizar nuestros sentimientos, nuestras emociones. También lo muestra en otro tipo de alergias, asma, arritmias, diabetes o hipoglucemia, entre otras afecciones, como es el caso de si se desarrolla un odio intenso, podría manifestar trastornos maníaco-depresivos. Y en este libro precisamente que les acabo de mencionar, si no estoy mal es en ese libro, lo que pasa es que no recuerdo, pero si no estoy mal es en este libro, también se relaciona el cáncer con el odio. Entonces una ira, una frustración muy intensa que lleve al odio, al resentimiento, y donde no haya perdón, donde no se cierren esos ciclos, donde no se cierran esas gestalten, entonces puede convertirse esto en un cáncer. La persona huidiza tiene miedo a retornar a la herida, por lo que desarrolla ciertas características psíquicas y somáticas. El surgimiento de la herida se da en el primer año de vida. Su máscara refleja huida. Tiene un conflicto con su padre del mismo sexo. Por lo general, esas personas son delgadas y sus ojos son pequeños. Esta apariencia da la característica de estar fragmentado. En su vocabulario es común escucharles la palabra, como ya se decía, nulo, inexistente, o palabras relacionadas con estos, busquemos sinónimos. Son desapegados a lo material, pero perfeccionistas a nivel intelectual. Así entonces llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. No se pierdan la segunda herida del ser la próxima semana y recuerden que pueden dejarnos sus datos y llenar el formulario de sondeo inicial en nuestro blog para así ponernos en contacto con ustedes previo al taller y darles toda la información del lugar, fecha, hora, valor, todo lo que se necesite, pero necesitamos hacer primero un sondeo y conocer sus datos, obviamente. Al llenar el formulario, por favor ingresen muy bien su correo electrónico. Fíjense en que lo ingresen muy bien, porque es ahí donde les vamos a enviar toda la información. Cualquier duda o sugerencia, no duden en contactarnos. Y recuerden que estas heridas no hay que verlas como algo netamente negativo, hay que aprender. O sea, todos, de alguna forma, todos los seres humanos tenemos alguna herida, mínimo una, pero realmente son muchas las que tenemos. Entonces no es para que nos sintamos angustiados por eso, es sacarle el partido, es sacarle provecho a nuestra situación, es aprender a vivir con ello, aprender a que las heridas del pasado deben fortificarnos para nuestro futuro. Recientemente tuve una situación donde simplemente, digamos, estuve observando algo y estaba yo leyendo un libro X, una novela que estoy leyendo muy buena, por cierto, se llama El Jardín Olvidado, de Kate Morton. Muy bonita esta novela, recomendada. Deberían pagarme por recomendar cosas, por hacer publicidad. En fin, esta novela es hermosa. Habla sobre la identidad. Una novela de una niña que es abandonada en un barco por allá en 1913 y viaja desde Inglaterra hasta Australia. Allí es adoptada por otra familia y cuando crece
se le dice la verdad: mira, tú no eres hija nuestra, tú eres adoptada, tú llegaste en un barco y no sabemos quién es tu familia. Cuando un niño no sabe, cuando un niño no sabe cuál es su origen, de dónde proviene, esto causa también heridas. Y aquí en esta novela las muestran perfectamente, perfectamente cómo es de importante conocer nuestro origen, saber de dónde provenimos y para dónde vamos. Y no solamente a nivel personal, que de pronto la novela se va a enfocar mucho en esa parte, a nivel personal, aunque también trata ya lo familiar, porque esto va a afectar mucho a la familia posterior de esta niña, su hija, su nieta, a las mismas personas que la adoptaron. ¿Cómo todo esto va afectando? Afecta a una persona, o sea, necesitamos tener una identidad clara. Cuando la identidad no está clara, eso genera mucho daño. Y a nivel social podemos decir que también es importante conocer nuestra historia. Bien dice por ahí una frase: quien olvida su pasado se condena a repetirlo. Es importante conocer nuestra historia, tener una identidad como persona, como ciudadano, como ser humano. Bueno, hice un paréntesis muy grande. El caso es que mientras leía esta novela, yo tengo dos gatos, y uno de los dos gatos estaba en el techo. Entonces tomé un palillo de un árbol, de un pino, y se lo tiré, pues para molestarlo, para hacerle un poquito de bullying. Se lo tiré a mi gatito, y el gato lo que hace, me llama mucho la atención, es que inmediatamente miró el palito. O sea, cuando esto lo golpeó, quiero aclarar que no fue un palo grande, pues era un palito, pues chiquitito, y no golpeaba fuerte, simplemente era para molestarlo. No quiero que me vayan a culpar aquí de maltrato animal o algo por el estilo. El caso es que se lo tiro, y él lo que hace es que voltea, claro, llamó su atención, pero voltea y se queda mirando fijamente el palito. Lo miró unos segundos y ya, se tranquilizó, siguió en lo que estaba, haciendo nada. Pero lo que me pone a pensar esto es lo siguiente, que tiene que ver con lo que les acabo de decir hace un momento. Y es que los animales piensan en el aquí, piensan en presente, piensan en aquí y en ahora, aquí y ahora. Ellos no piensan en pasado. Y me atrevo a decir que tal vez no piensan en futuro. Y si tuvieran que pensar entre pasado y futuro, tal vez piensan más hacia futuro. El pasado solo les sirve para algo, y es para poder subsistir ahora. O sea, hacen que en su pasado cimente, ¿cómo se dice? Se me fue. Esto simplemente fortifica su aquí y ahora, y les ayuda para construir un futuro. Su pasado, su memoria, que supongo que también tiene memoria, les ayuda simplemente a adaptarse y a subsistir. Pero no se quedan ahí, no se convierte eso en un problema. Y me atrevo a decir, vuelvo y digo, tal vez tampoco ni siquiera piensan en futuro, pero sí se preparan para el futuro, pero siempre pensando en el aquí y el ahora. ¿Qué hizo el gato? Miró el palito, aquí y ahora. Él no se puso a mirar de dónde venía el palo, de dónde venía ese objeto que lo había golpeado, de dónde proviene. ¿Para qué mirar de dónde proviene? No importa. Él necesitaba saber si eso que lo acaba de golpear lo va a atacar, es peligroso para él, o si es comida, o para qué le sirve. Cuando se dio cuenta que no era nada, pues siguió su vida, siguió su momento. Y así tal vez deberíamos de aprender nosotros, los seres humanos, a vivir nuestros momentos. Deberíamos de aprender a vivir en el aquí y el ahora. Es difícil, y tal vez, me atrevo a decirlo, eso es lo que nos diferencia de los animales. Bueno, entre otras cosas, es difícil. En nosotros, los hombres y mujeres, es difícil no pensar en pasado, no pensar en futuro. Pero tal vez debemos aprender eso de los animales, aprender a que el pasado, esas heridas que se formaron en el ayer, hay que cerrarlas, y simplemente se deben convertir en el cimiento para un mejor mañana. Y eso tenemos que empezarlo a hacer ahora mismo. No es tampoco dejarlo para mañana, no es decir mañana empiezo, porque nos acostumbramos mucho, y eso sí lo hacemos,
a vivir del atrás, a vivir del ayer, a llorar por el ayer, a sufrir por el ayer, pero cuando hay que actuar, lo dejamos para mañana. No, mañana empiezo, mañana será otro día. Entonces esa era como la reflexión final que les quería dejar. Recuerden, cualquier duda o sugerencia nos pueden contactar a través de nuestra página, nuestro blog. Muchas gracias a todos por su atención. Se despide Andrés Urrea y les deseo una feliz noche.